Muchas gracias, senador presidente. Señoras y señores legisladores, vengo a referirme a la presentación de este punto de acuerdo a nombre de mi compañera diputada y también a nombre propio, y a permitirme quizás compartir con ustedes una serie de reflexiones en relación con la materia que no necesariamente están contenidas en el punto de acuerdo, pero que me parece que bien podrían adelantar lo que en su momento se discuta en la comisión que tenga a bien revisar este asunto. La educación es un derecho fundamental que esta soberanía, el Congreso de la Unión, debe proteger y garantizar primero, evidentemente, con nuestro mandato de legislar, y después, precisamente a través de acciones como las que lleva a cabo la Comisión Permanente, de vigilar el correcto cumplimiento de las disposiciones que se han legislado y en las cuales se ha dado el marco normativo para que la autoridad, principalmente la autoridad ejecutiva, lleve a cabo su función. Hablar de educación es hablar precisamente de un instrumento poderoso que permite a adultos, a niños de cualquier condición social y económica salir adelante por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad a la que pertenecen. Una educación de calidad debe ser capaz de desarrollar competencias para la vida en sociedad, debe de reconocer también que las diferencias no se enriquecen y que es tan importante la perspectiva personal como la perspectiva de los demás, y debe privilegiar la convivencia armónica. La educación es la base esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. Promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo no solo del individuo, sino de la comunidad a la que pertenece. El artículo 3 de nuestra Constitución establece la educación básica como un derecho humano para todos los mexicanos y prescribe que debe ser laica y gratuita, es decir, el Estado tiene la obligación de otorgar la educación, de brindar la educación básica sin costo y aislada de creencias religiosas. La Ley General de Educación, por su parte, específicamente en el segundo párrafo del artículo 6, regula la prohibición del pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de un servicio educativo. Sin embargo, y a pesar de esta prohibición expresa, año con año, esto no es un tema nuevo, año con año vemos que al finalizar o iniciar un ciclo escolar, los padres de familia son condicionados a realizar una aportación en dinero o en especie para que sus hijos puedan seguir estudiando, y en algunos casos incluso se llega al extremo de exhibir a los padres o alumnos que han decidido no participar en esta situación. Lo planteado impacta en detrimento no solo de la economía de las familias y mayormente de aquellas de escasos recursos, sino también impacta en el correcto desarrollo educativo de los alumnos que se ven en esta situación. Así, al no haber una real gratuidad en la educación que imparte el Estado, lo cual puede representar una barrera de acceso a la población para la preparación de todas estas personas, enfrentamos un obstáculo que, les decía yo, es recurrente. Y aquí, si me permiten, yo quisiera compartir una reflexión personal que no necesariamente está recogida en el punto de acuerdo de mi compañera diputada. Creo que esta es una situación que se vive en el país año con año y que no necesariamente habla de una práctica que tenga como propósito, sustraer recursos de las familias. Muchas veces esta práctica tiene como propósito que la propia escuela, a través de las organizaciones de padres de familia, pueda hacer frente a gastos elementales, y eso lo vemos a lo largo y ancho del país. De manera que no es un tema en donde podamos posicionarnos en un lado de la ecuación con claridad y podamos ver que esta práctica de pedir contribuciones económicas a los padres de familia tenga en todos los casos un propósito, condenable.
Lo que me parece importante, y es la parte que yo modificaría, y así lo manifestaré en la comisión correspondiente, lo que me parece importante es que la Secretaría de Educación Pública ponga el ojo en este tema. Es decir, que no sea un tema o no sea un asunto del cual la autoridad esté ausente o apartada. La Secretaría de Educación Pública, en mi opinión, debe de tener especial sensibilidad para esta situación y tener en todo caso perfectamente ubicados aquellos casos en los que llega a condicionarse la entrada de un alumno, lo cual evidentemente limita, restringe un derecho fundamental a la educación, o aquellos casos en los que, peor aún, quien haya decidido voluntariamente no participar en una aportación de esta naturaleza se vea exhibido, lo cual no solamente coarta el derecho fundamental a la educación, sino además vulnera a través de una pena prohibida por el artículo 22 de la Constitución, vulnera el derecho a la propia imagen de la persona, al ser exhibido, digamos, como un moroso de una situación que no tiene obligación de sufragar. Dicho esto, compañeras y compañeros, doy lectura al punto de acuerdo. Esta comisión permanente, al que se propone, esta comisión permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal para que supervise y en su caso sancione a quien condicione el otorgamiento de la educación básica en las instituciones públicas a cambio del pago de una cuota o gratificación. Asimismo, se evite la difusión de padres y o alumnos que no contribuyan o estén voluntariamente alejados del pago de cuotas escolares. Segundo, esta comisión permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de educación de las entidades federativas a fin de que supervisen que en las instituciones públicas no se condicione el otorgamiento de la educación básica a cambio del pago de una cuota o gratificación. Asimismo, se evite la difusión de los padres y o alumnos que no contribuyan o estén al pendiente de pagos de alguna cuota escolar y en su caso sancionen a quien condicione o realice la difusión referida. Es cuanto, presidente.